welcome back. Bienvenidos de regreso. Let's take a look at the process of how God communicates to man. Vamos a mirar entonces a el proceso de cómo Dios se comunica con el hombre. In the beginning, before the beginning, there was God. En el principio, antes del principio, estaba Dios. God had no beginning. Dios no tiene principio. He always has existed. Él siempre ha existido. And in eternity past, God and God alone is what existed. Y en la eternidad pasada, Dios y solo Dios era lo que existía. Nothing that we know as creation existed in eternity past. Nada de lo que nosotros conocemos como creación existía en la eternidad pasada. But then God decided to create. Entonces luego Dios decidió crear. And that's where the Bible begins. Y allí es donde comienza la Biblia. In the beginning, God created the heavens and the earth. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. On day 6 of creation, God created mankind. Recuerden que en el sexto día Dios creó al género humano. Two people, Adam and Eve, Dos personas, Adán y Eva, the original parents of the human race. los padres originales de la raza humana. At this point, it was God who determined to make himself known to man. En este punto fue Dios quien determinó hacerse conocido de los hombres o hacerse conocer a los hombres. Now, this is very important for you to understand. Ahora, esto es muy importante para que ustedes lo entiendan, o es importante que ustedes lo entiendan. It was God who determined that he would reveal himself to man. Fue Dios quien determinó que se revelaría a él mismo al hombre. If God had decided to remain hidden, Adam and Eve would have never known of his existence. Si Dios hubiera decidido permanecer oculto, Adán y Eva nunca hubieran sabido que existía Dios. And so the communication process began with God and was directed toward man. Así que el proceso de comunicación comienza con Dios y se dirige hacia el hombre. This leads us to an important truth, Esto nos guía entonces a una verdad importante, a fact, un hecho importante. and that is truth is not discovered. Y este hecho es que la verdad no es descubierta, It is revealed. es revelada. We know truth because God revealed truth. Nosotros conocemos la verdad porque Dios reveló la verdad. Man is not intelligent enough or perceptive enough on his own to discover truth about God. El hombre no es lo suficientemente inteligente para descubrir por sí mismo la verdad de Dios. The only reason we know about God's existence and about truth is because God revealed it to man. La única razón de la que nosotros sabemos acerca de la existencia de Dios y de su verdad es porque Dios reveló su verdad al hombre. And so the process begins with revelation. Así que entonces el proceso comienza con la revelación. God reveals himself to mankind, Dios se revela a sí mismo al género humano and he reveals truth to mankind. y Él le revela la verdad al género humano. The second step in the process is inspiration. El segundo paso en este proceso es la inspiración. Inspiration is important because it guards the accuracy of the revelation. La inspiración es importante porque ella guarda la precisión de la revelación, guarda la precisión de la revelación, por eso es importante. Without inspiration, we would never be guaranteed that we have an accurate revelation. Sin la inspiración nosotros nunca podríamos o no tendríamos la garantía de tener una revelación precisa.
The third step in the process is canonicity. El tercer paso en este proceso corresponde a la canonicidad. This is where God worked through the church to enable holy men to discover what God inspired. Y esta es la forma como Dios capacitó a hombres santos para descubrir lo que Dios había inspirado. Canonicity is the first indication that we have that God intends to preserve His Word. Y la canonicidad es el primer intento de que Dios preserva su palabra. So He enabled the church to discover the inspired scriptures and protect them. Así que Él capacitó a la iglesia para descubrir las escrituras inspiradas y para protegerlas. The next step in the process is the transmission of the text. El siguiente proceso corresponde a la transmisión del texto. And this is where we're going to hear from many of the reformers concerning the doctrine of preservation. Y allí es donde escuchamos o recordamos de muchos reformadores hablando de la doctrina de la preservación. The text of the Greek New Testament that we have today has been transmitted to us over 2,000 years. Los textos que tenemos en el griego han sido transmitidos a nosotros durante unos 2000 años. It would have been much easier, I think, Creo que hubiera sido mucho más fácil if God had just supernaturally preserved the original manuscripts. Hubiera sido mucho más fácil, creo, si Dios hubiera preservado de manera sobrenatural los textos originales. But in the wisdom of God, He chose not to do that. Pero en la sabiduría de Dios, Él escogió no hacer eso. So what we have today are copies of the original manuscript Así que lo que tenemos hoy es copias de los manuscritos originales, that have been copied and recopied over the course of time. que han sido copiados y recopiados durante el transcurso de los tiempos. But we need to understand how the doctrine of preservation works in the transmission of the text. Pero nosotros necesitamos entender cómo la doctrina de la preservación actúa en la transmisión del texto. Another important step is the translation of the Word of God. Otro paso importante es la traducción de la palabra de Dios. There are thousands of languages spoken in the world today, Hay miles de idiomas que se hablan en el mundo hoy. and the existence of these languages demands the translation of the Bible into common languages. Y la existencia de estos idiomas demanda entonces que la Biblia se traduzca a estos idiomas comunes. And we're going to see how translation works and what criteria we should have for a good translation. Y vamos a ver cómo es que funciona esta traducción y qué criterios debemos de mirar con respecto a ella. The final step is interpretation, Bueno, tenemos entonces el paso final, que es la interpretación, where we take the Word of God that we have read and studied and understood and proclaim it to others. donde tomamos la palabra, la leemos, la estudiamos y la proclamamos como la entendemos. So now we're going to focus on step one, which is revelation. ¿En qué nos vamos a enfocar ahora? Vamos a enfocarnos en el primer paso, la revelación. Step one in the process of bringing the Bible from God to man is the revelation of truth. El paso número uno en el proceso de traer la Biblia de Dios al hombre es la revelación de la verdad. We know God because God Himself decided to reveal Himself to man. Conocemos a Dios porque Dios mismo decidió revelarse a sí mismo al hombre. There is no other way we could know about God. No hay otra forma que haya a través de la cual podamos conocer a Dios. The word revelation comes from a Greek word, apocalypsis. La palabra para revelación viene de la palabra griega apocalipsis. What is the last book of the Spanish Bible name? Apocalipsis. Apocalypse. That's where you get apocalypse in your
Bible, Por, the book of por Revelation. eso es que ustedes tienen la palabra Apocalipsis en el último libro de la Biblia, en español. The word apocalypsis means to disclose or to unveil. La palabra Apocalipsis significa mostrar, descubrir o quitar un velo. And so it is God who discloses truth to man. Así que Dios es el que revela la verdad al hombre, el que muestra la verdad al hombre. It is God who lifts the veil so that we can see the truth. Y Dios es el que levanta el velo de tal manera que podamos ver la verdad. And so this is what the term revelation refers to. A esto es a lo que se refiere la palabra revelación. The disclosure or the unveiling of truth by God. Esa descubierta o ese quitar el velo de Dios, o de la palabra revelada por Dios. Now, the pinnacle of God's revelation is the person of the Lord Jesus Christ. El pináculo o la cima de la revelación de Dios es la persona de nuestro Señor Jesucristo. In John 1:14, En Juan 1:14 the Word was made flesh and dwelt among us. dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. And in verse 18, Y en el versículo 18 no man has seen God at any time, dice que a Dios nadie lo ha visto, but the only begotten Son, pero el unigénito, God has declared him. el unigénito de Dios lo ha declarado. And so it is clear that Christ is the ultimate of God's revelation to man. Así que es claro que Jesucristo es el pináculo de la revelación de Dios al hombre. Because Christ is God in human flesh. Porque Cristo es Dios en carne humana. He was born into the world. Él nació, Él se introdujo en el mundo, He took on a body of flesh. Él tomó un cuerpo de carne. And so he is, in truth, the God-man. Así que Él es en verdad el Dios hombre. The formal definition of revelation, La definición formal de revelación, based on John 17:17, basada en Juan 17:17, and I'm going to just read it and then you can translate it, okay? The act of God whereby he discloses himself el acto de Dios donde Él se muestra a sí mismo or communicates truth to the mind, o comunica la verdad a la mente, whereby he makes manifest to his creatures donde Él se hace manifiesto a sus criaturas, truth which could not be known in any other way. verdad que no puede ser conocida de otra manera. Let me summarize the highlights of that definition. Voy a tratar de resumir lo más importante de esta definición. Revelation is an act of God, La revelación es un hecho de Dios and he communicates truth to the human mind, y Él comunica la verdad a la mente humana and he makes truth known to his creatures. y Él hace que la verdad sea conocida a sus criaturas. And these are truths that could not be known in any other Y way. estas verdades son verdades que no pueden ser conocidas de otra forma. Because remember, truth is not discovered, it is revealed. Porque recuerden, como dijimos, la verdad no es descubierta, es revelada. Now, when we examine Scripture, we discover that revelation takes place in two forms. Cuando miramos la revelación, descubrimos que la revelación se hace de dos formas. There is both general revelation and special revelation. Tenemos la revelación general y la revelación especial. In general revelation, En la revelación general, we see that God reveals some truth to all people. vemos que Dios revela algunas verdades a todas las personas. In special revelation, En la revelación especial, God reveals many truths to only certain people. Dios revela muchas verdades a solamente ciertas personas. Now, notice the difference between general and special. Ahora, noten la diferencia entre revelación general y revelación especial.
In general revelation, God reveals some truth to all people, En la revelación general, Dios revela algunas verdades a todas las personas. but in special revelation, He reveals many truths to a select group of people. Pero en la revelación especial, Dios revela muchas verdades a un grupo selecto de personas. So let's begin our discussion of revelation with general revelation. Ahora comencemos entonces nuestra discusión acerca de la revelación hablando de la revelación general. The summary of general revelation is that God reveals truth through nature, Así que el resumen de la revelación general es que Dios revela la verdad a través de la naturaleza, and this is creation. lo que llamamos creación. God also reveals truth through the events of history. Dios también revela la verdad a través de los eventos de la historia. This is called providence. A eso es lo que llamamos la providencia. And God also reveals truth through the human Y conscience. Dios también revela la verdad a través de la conciencia humana. Now, these truths that are revealed in general revelation Ahora estas verdades son reveladas en la revelación general. are truths that all people can understand. Son verdades que todas las personas pueden entender. And so through nature, through providence, and through conscience, Así que a través de la naturaleza, a través de la providencia y a través de la conciencia, God reveals a very small body of truth to the whole world. Dios revela un cuerpo pequeño de verdad a todo el mundo. And we'll talk about what truth is revealed in just a moment. Y vamos a hablar en un momento de qué verdad es revelada. But first, a summary of special revelation. Pero ahora hablemos entonces de un resumen de la revelación especial. In special revelation, God reveals many truths, En la revelación especial, Dios revela muchas verdades, but only to a select group of people. pero solamente a un grupo selecto de personas. Special revelation has two aspects to it. La revelación especial tiene dos aspectos que están unidos a ella. That is the Holy Bible Uno de ellos es la Biblia, la Santa Biblia Jesus Christ. y el Señor Jesucristo. La Santa Biblia y el Señor Jesucristo. And these are the two sources of special revelation. Estas son las dos fuentes de la revelación especial. And we'll talk about some of the truth that only comes through special revelation. Y hablaremos acerca de algunas de las verdades que solamente vienen a través de la revelación especial And is only available to a select group of y que people. solamente está disponible para un grupo selecto de personas. Now let's look at general revelation and discover what truth God reveals through each medium. Ahora entonces hablemos de la revelación general y descubramos de qué verdad Dios revela en ella. Let's start with the general revelation through nature. Ahora vamos a comenzar acerca de la revelación general a través de la naturaleza. Let's have you open your Bible to Romans 1:20. Vamos a Romanos 1:20. And go ahead and read that verse. I don't need to read it in English. Vamos a leer Romanos 1:20. Voy a leer para ustedes. Romanos 1:20. ¿Ya todo lo tenemos? Así dice la palabra del Señor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Now, according to this verse, Conforme a este versículo, there are two things that God reveals to all men through creation. hay dos cosas que Dios revela a todos los hombres a través de la creación. The first thing is God's power. La primera cosa que dice este versículo es el poder de Dios. I think it's amazing to see how God reveals truth in a way that all can see it. Y es tremendo ver cómo Dios revela verdades de tal manera de que todos puedan verlas. And He tells us that the first truth is
eternal power. Y nos dice entonces este pasaje que la verdad es el eterno poder de Dios. Now, power is an invisible reality. Ahora, el poder es una realidad invisible. It's very easy to demonstrate that. Es muy fácil demostrar eso. There are many invisible realities. Hay muchas realidades invisibles. Draw a picture of power. Por ejemplo, dibujen o hagan un dibujo de poder. That's impossible to do. Es imposible hacerlo. Just like you can't draw a picture of faith or love. Es lo mismo que ustedes tampoco pueden hacer un dibujo de el amor, de la fe. But yet God said that there are invisible things about Him that are clearly seen in creation. Pero Dios dice aquí que hay cosas invisibles de Dios que se pueden ver claramente a través de la creación. And it is certainly evident in creation Y si- that the Creator is a powerful God. Y es obviamente claro en la creación de que hay un creador y ese creador muestra el poder que él tiene, el poder de Dios. There are many demonstrations of power in nature. Hay muchas demostraciones del poder en la naturaleza. For instance, nature can be harnessed to create power to run cities. Sorry. For instance, Vamos a colocar este ejemplo. you can build a dam across the river, Se puede construir una represa cruzando un río put some hydro turbines in the y dam, colocar unas turbinas eléctricas allí grandes. and the water rushing through those turbines creates electricity that will run the whole Y city. cuando el agua corre a través de la estructura de estas turbinas, produce electricidad. Man has been able to develop weapons of war. Y los hombres han sido también capacitados para desarrollar armas de guerra, Demonstrating the power contained in nature. demostrando así el poder que está contenido en la naturaleza. By learning how to split an atom, the atomic bomb was made. Aprendiendo cómo dividir el átomo, se creó la bomba atómica. Nature is filled with power in so many places. La naturaleza está llena de poder en muchos lugares. Sometimes the power of nature is brought upon us unexpectedly. Y algunas veces el poder de la naturaleza viene inesperadamente. In the last hour, we were blessed with a thunderstorm. En la última hora fuimos bendecidos con una tormenta eléctrica. And the thunder and the lightning and the rain are all demonstrations of power. Y esos truenos, esos rayos y la lluvia son demostraciones del poder de Dios. When we were working in Haiti in the year 2010, there was a great earthquake there. Allí en el año 2010 en Haití hubo un gran terremoto And the power of that earthquake destroyed many places. y el poder de ese terremoto destruyó muchos lugares en Haití. The power of the wind El poder del viento can be used to create with windmills to grind grain and provide electrical power. y se puede usar el poder del viento usando molinos de viento para producir electricidad. All of nature is evidence of the power of God. Toda la naturaleza es una evidencia del poder de Dios. The second truth that God reveals in nature is the Godhead or the Trinity. La segunda verdad que revela este pasaje es la divinidad o la Trinidad. The God of the Bible is a triune God. El Dios de la Biblia es un Dios triuno, One God existing in three persons. un Dios existiendo en tres personas: The Father, the Son, and the Holy el Spirit. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And these three are one God. Y estos tres son un Dios. Now this is a difficult concept to understand. Ahora,
Esto es un concepto difícil de entender. In fact, oftentimes people try to think of ways to illustrate a Trinity. De hecho, a menudo muchas personas piensan en formas de ilustrar la Trinidad. But God gave us the best illustration of all in creation. Pero Dios nos dio la mejor ilustración de todas en la creación. Because when you consider what God created, we see a good illustration of Trinity. Porque cuando nosotros consideramos lo que Dios ha creado, vemos una gran ilustración o una buena ilustración de la Trinidad. In eternity past, En la eternidad pasada, it was only God that existed. solamente existía Dios en la eternidad pasada. God did not need any created thing in order to exist. Dios no necesitaba nada creado para existir. But when God created, Pero cuando Dios creó, we will notice that God created essentially three things. notaremos que Dios creó esencialmente tres cosas. The first thing is time. La primera cosa que Dios creó fue el tiempo. How does the Bible begin? ¿Cómo fue que comenzó la Biblia? ¿Cómo comienza la Biblia? In the beginning. En el principio. Suddenly, God started the clock ticking. De repente Dios comenzó a hacer que el reloj empezara a correr. Eternity past was timeless. La eternidad pasada no tenía tiempo. God does not need time to order his life, Dios no necesita tiempo para ordenar su vida, but people do. pero las personas sí. In fact, we can't even imagine life apart from time. De hecho, nosotros ni siquiera nos podemos imaginar una vida separada del tiempo. Time governs every aspect of our daily life. El tiempo gobierna cada aspecto de nuestras vidas diarias. But time is a created commodity. Pero el tiempo es una comodidad creada por Dios, That has been proven scientifically. que científicamente ha sido probada. Time responds to gravity. El tiempo responde a la gravedad. Time moves faster at sea level than it does at high altitude. El tiempo se mueve más rápido al nivel del mar que en grandes alturas. Time responds to velocity. El tiempo responde a la velocidad. If any of you are fans of space movies like Star Wars or Star Trek, Si alguno de ustedes es aficionado a esas películas del espacio como Star Trek o Star Wars, yeah, those are based on the idea that time responds to velocity. estos están basados en la idea de que el tiempo responde a la velocidad. And this was actually proven in Einstein's theory of relativity. Y de hecho esto se probó en la teoría de la relatividad de Einstein. Time is a created thing. El tiempo es algo creado. The next thing that we see God creating is space. Lo siguiente que vemos que Dios creó fue el espacio. The word in the first chapter of Genesis is firmament. La palabra que encontramos en el primer capítulo de Génesis es firmamento Or heavens. o cielos. In fact, we see the word heavens is plural. Y de hecho, si miramos la palabra allí, es en plural, cielos. But it all adds up to one thing. Pero, ¿era Ames? It all adds up to one thing, a lot of empty space. Y eso simplemente apuntaba a una cosa, había mucho espacio vacío. I just heard on the news yesterday that the Space Telescope has now discovered a new galaxy. Ayer escuché en las noticias que este telescopio moderno nuevo descubrió una nueva galaxia. And this is the furthest away galaxy ever discovered. Y es la galaxia más lejana que jamás se haya descubierto. But when you take a look at the sky in the night, Pero cuando ustedes le dan una mirada al cielo en las noches and you see the stars and the y galaxies, ustedes ven allí las estrellas y las galaxias,
it should not escape your attention that there's a lot of empty space in the universe. Y no se escapa a la atención de ustedes de que hay demasiado espacio vacío. Now, where did that empty space come from? Ahora, ¿de dónde vino ese espacio vacío? Well, if you're an evolutionist, Ahora, si ustedes son evolucionistas, you say that the universe has always existed. ustedes dirían que el universo siempre ha existido. Evolutionary theory begins with a timeless universe of empty space. La teoría de la evolución comienza con una teoría de un espacio vacío sin tiempo. But does God need space in order to exist? Pero Dios necesita espacio para existir. God is a spirit, Dios es espíritu. and a spirit does not need space to exist in. Y los espíritus no necesitan espacio para existir. In eternity past, God existed perfectly fine with no empty space. Y en la eternidad pasada Dios tranquilamente podía vivir sin espacio vacío. Just like he did not need time, he did not need space. De la misma manera como Él no necesitaba el tiempo ni el espacio. Only finite creatures need time and space in order to exist. Solamente las criaturas finitas necesitan tiempo y espacio para poder existir. In fact, we can't even begin to imagine existence without time or space. De hecho, nosotros ni siquiera podemos comenzar a imaginar la existencia sin tiempo y sin espacio. The third thing that God created is what we call matter, or the atoms that make up everything in the universe. Y la tercera cosa que Dios creó es lo que llamamos materia, es decir, los átomos que componen todo lo que hay en el universo. And so this is what constitutes the universe that God created. Esto es lo que constituye el universo que Dios ha creado. It is a lot of empty space, Bastante espacio vacío, governed by time, gobernado por el tiempo and filled with matter in certain places. y lleno con materia en ciertos lugares de él. And this is a very good example of a trinity, Y esto es un buen ejemplo de la Trinidad, because God was trying to illustrate his own triune nature. porque Dios estaba tratando de ilustrar su propia naturaleza triuna. Now, you're probably aware that throughout church history, heretics have constantly attacked the idea of the Trinity. Ustedes a lo mejor son o probablemente están conscientes de que a través de la historia los herejes han tratado de atacar este concepto de la Trinidad de Dios. One of the first attacks that we see in the early centuries was the attack on the deity of Christ. Uno de los primeros ataques que vemos en la historia de la iglesia es el ataque a la deidad de Cristo. The heretics denied the virgin birth, Los herejes negaron el nacimiento virginal. said that Christ was merely a man. Ellos decían que Cristo era solamente un hombre. Now, what happens to the God of the Bible if you take away the deity of Christ? Ahora, ¿qué pasa con el Dios de la Biblia si ustedes sacan de esta deidad, o de ella, la deidad de Cristo? ¿Qué pasa con el Dios de la Biblia si sacamos de ella a la deidad de Cristo? If Christ is just a man, then you do not have the God of the Bible as described in the Bible. Si Cristo solamente es un hombre, entonces no tenemos en la Biblia al Dios que describe la Biblia. Some other of the early attacks on the Trinity involved the Holy Spirit. Otro de los ataques tempranos que sufrió la iglesia es con respecto a la deidad del Espíritu Santo. Many of the early heretics denied the personality of the Holy Spirit. Muchos de los herejes tempranos negaban la personalidad del Espíritu Santo. The doctrine of the Holy Spirit, however, assures us that the Holy Spirit is a person. La doctrina del Espíritu Santo nos asegura en la Escritura de que el Espíritu Santo es una persona. But if you can somehow remove the personality of the Holy Spirit, you've taken him out of the Godhead. Si ustedes
sacan la personalidad del Espíritu Santo, están haciendo es sacar al Espíritu Santo de la divinidad. And then you no longer have the God of the Bible. Entonces en ese momento ya no tenemos al Dios que nos describe la Biblia. And so, if the God of the Bible is to remain as described in Scripture, Ahora, si el Dios de la Biblia ha de permanecer como está escrito en la Biblia, then you must have three persons existing in one Godhead. entonces debemos tener tres personas subsistiendo o existiendo en una divinidad. Because to eliminate any one of them Porque si eliminamos cualquiera de ellos, destroys the God of the Bible as described in Scripture. destruimos el Dios de la Biblia como ella lo describe. And that's why creation is such a good illustration of the Trinity. Y por eso es que la creación es tremenda ilustración de la Trinidad. Just imagine creation if we eliminated even one of these three elements. Ustedes pueden imaginarse la creación si siquiera elimináramos uno de estos tres. What if we eliminated space? Ahora, ¿qué pasaría si elimináramos el espacio? There'd be nowhere to put anything. No habría ningún lugar para colocar algo. It would destroy creation because there'd be no room for the matter. Eso destruiría la creación porque no habría ningún espacio para colocar la materia allí. What if we eliminated time? Ahora, ¿qué tal si nosotros elimináramos el tiempo? Everything that's created would fall into chaos. Todo lo que ha sido creado caería en un caos. There would be no order, no consistency. No habría orden, no habría consistencia. And creation as we know it would disappear. Y la creación como la conocemos desaparecería. What if we kept time and space and eliminated all the matter? ¿Qué tal si nosotros mantenemos el tiempo y el espacio pero eliminamos toda la materia? That would leave us with the question, why bother? Y eso nos guiaría entonces a la pregunta, entonces ¿para qué la materia? Just a whole lot of nothing. Solamente tendríamos toda una gran cantidad de nada. And so creation makes a very good illustration. Así que la creación hace una buena ilustración de la Trinidad. Now some have said, well, what you're really saying then is that you have three gods, not one. Y algunos pueden decir, bueno, lo que estás diciendo es que tienes tres dioses y no uno. You know, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, that's three gods. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son tres dioses. Well, this is a case of bad mathematics. Este es un caso de malas matemáticas. You know, we're not saying that 1 plus 1 plus 1 equals 3. Nosotros no estamos diciendo que 1 más 1 más 1 es igual a 3. That is a true mathematical equation. Esa es una ecuación matemática verdadera. But it's not the equation we should be using for Trinity. Pero no es la ecuación que debemos usar para la Trinidad. Because in mathematics there is a much greater way to combine three numbers. Porque en mathematics? In mathematics. Porque en las matemáticas debe haber una forma mayor de combinar tres elementos. Addition simply puts three things together. La adición simplemente pone tres cosas juntas. But multiplication actually binds three things together. Pero la multiplicación de hecho junta tres cosas. And in mathematics, multiplication is the system we should be using. Y en la matemática la multiplicación es el sistema que deberíamos de estar usando. Because 1 times 1 times 1 is 1. Porque 1 por 1 por 1 es igual a 1. We have three gods Tenemos tres dioses so closely bound together que están estrechamente unidos, that they exist as three persons in one Godhead. que existen como tres en un Dios. And God gave us creation Y Dios nos dio la creación so that we could see an illustration of a Trinity. de tal manera que nosotros viéramos una ilustración de la Trinidad. In fact, let's take this one step further. Vamos a llevar este paso mucho más allá. We know God created a Trinity, Nosotros sabemos que Dios creó la Trinidad. time, space, and matter. Miren, espacio, tiempo y materia. But did you know that each one of those elements is itself a Trinity? Pero ustedes sabían que cada uno de estos elementos es en sí mismo una Trinidad.
Time is a trinity. El tiempo es una trinidad. There's past, present, and future. Tenemos pasado, presente y futuro. You cannot have time unless you have all three. No podemos tener tiempo si no tenemos estos tres. If you eliminate future, Si eliminamos el futuro, we're done. ya se acabó allí. If you eliminate past, Si eliminamos el pasado, life makes no sense. no tiene sentido la vida. And you certainly can't eliminate the present because here we are. Y de hecho no podemos eliminar el presente porque mire que aquí estamos. Time doesn't even make sense unless you have past, present, and El future. tiempo no tiene ningún sentido a menos que tengamos pasado, presente y futuro. Just like the God of the Bible would not even make sense unless you've got the Father, the Son, and the Holy El Dios Spirit. de la Biblia no tendría ningún sentido a menos que tengamos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Space is a trinity. El espacio también es una trinidad. How do you define space? ¿Cómo se define el espacio? It's length, width, and height. Largo, ancho y alto. That's space. Eso es espacio. In mathematics, it's called volume. Y en matemáticas lo llamamos volumen. The volume of a space is length times width times height. La matemática del espacio es largo por ancho por alto. If you eliminate even one of those dimensions, you are left with a flat surface, not space. Si nosotros eliminamos uno de estos elementos del espacio, lo que tendríamos es una superficie plana y no tendríamos espacio alguno. And if you eliminate two of those dimensions, you're left with a single line. Y si eliminamos dos de estas dimensiones, lo único que tendríamos será una línea. The only way to have space is to have three dimensions. Y la única forma de tener espacio es tener las tres dimensiones, largo, alto y ancho. Space is a trinity. El espacio es una trinidad. And so is matter. Y lo mismo ocurre para la materia. The three basic states of matter are solid, liquid, and gas. Estos son los tres estados básicos de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Anything that is matter can exist in these three states. Cualquier cosa que sea materia puede existir en esas tres formas. If you take an ice cube out of the freezer, you have water in solid form. Si ustedes sacan un cubito de hielo del congelador, ustedes tienen agua congelada. If you put that ice cube in a pan, it will melt. Si ustedes colocan ese cubito en un sartén, él allí se va a derretir. Now you have water in liquid form. Ahora tenemos agua en estado líquido, en forma líquida. And then if you put it on the stove and turn up the heat, Pero si prende la estufa, it will all evaporate. entonces esta agua de este cubito se va a evaporar. And now you have water vapor, which is water in gas form. Y ahora tenemos entonces agua en vapor, que es agua en forma de gas. Matter is a trinity of states. La materia es una trinidad de estados. So when God created a trinity Así que cuando Dios creó una trinidad, to help us understand the divine trinity of the Father, Son, and Spirit, para ayudarnos a entender una trinidad, una trinidad divina de Padre, Hijo y Espíritu Santo. He created three things: Él creó tres cosas: time, space, and matter. tiempo, espacio y materia. And in God's great wisdom, Y en la gran sabiduría de Dios, each one of those is itself a trinity. cada una de ellas es en sí misma una trinidad. You know, I think based on this, God really wants us to understand the idea of Trinity. Y viendo estas cosas es que Dios quiere que realmente entendamos la idea de la Trinidad. Why would everything in creation speak of Trinity ¿Por qué cada cosa en la creación habla de Trinidad? if it were not something important to God for us to understand? A menos de que no haya algo importante que Dios quiera que nosotros entendamos. The second area of general revelation La segunda área de la revelación general is providence. es la providencia. In providence, we learn the truth that God is in control. Y en la providencia aprendemos la verdad de que Dios está en control. We see that God is a God of sovereignty. Y vemos que Dios es un Dios de soberanía. For instance, in Isaiah 46, Y en Isaías 46 God says, I will do all my pleasure. dice, yo haré lo que yo quiera.
God is in control of all things, Dios está al control de todo. so that whatever comes to pass Así que- is by the divine providence of God, Así que cualquier cosa que ocurre es por la providencia divina de Dios. which illustrates to us that God is in control of His Lo creation. cual nos ilustra a nosotros de que Dios está en control de todos los asuntos de la historia. In Acts 14, Paul was preaching that God is in control of all physical and emotional Y things, allí Pablo habla de que Dios está en control de todas las cosas físicas y emocionales. and that because of His sovereignty, Y debido a su soberanía, all of these things are under His control. todas estas cosas están bajo su control. In Deuteronomy chapter 8, En Deuteronomio capítulo 8, we learn from Moses that God is in control of wealth. de Moisés aprendemos que Dios está en control de las riquezas. These verses tell us that people have wealth because God is in control of that and brings wealth to them. Y estos versículos dicen que los hombres pueden tener riquezas porque Dios está en control de ellas y Dios se las puede dar. At God's pleasure, He can remove wealth. Y en el placer y en el deseo de Dios, en la voluntad de Dios, Dios puede quitar esa riqueza también. Because God is in control of all things. Porque Dios está en control de todas las cosas. And another example, Y otro ejemplo, did you know that God's even in charge of politics? ustedes sabían que Dios aún está al control de la política. You know, we are in the midst of a presidential election in the United States. Allí en los Estados Unidos estamos a punto de elegir presidente. And there's lots of candidates running for the office of president. Y hay muchos candidatos que están postulados para el oficio de presidente de los Estados Unidos. And I know that sometimes people are very passionate about politics. Y yo sé que hay muchas personas que son muy apasionadas con este asunto de la política. I remember in my first pastorate, Yo recuerdo que en mi primer pastorado, where there was a presidential election, donde hubo una elección presidencial, I told the congregation on Sunday morning, yo le dije en el domingo en la mañana a mi congregación: if you come back to church for the evening service, si usted regresa a la iglesia para el servicio de la noche, I'm going to preach a sermon about the election, yo voy a predicar un sermón acerca de la elección. and I will tell you who is going to win the election. Y yo les voy a decir quién va a ganar la elección. And we had a pretty big attendance that Y night, esa noche hubo una buena asistencia a la iglesia. but everybody was a little disappointed Pero todo el mundo estaba un poco desanimado al final. because my text was the scripture that said, those who are in power are there by God's providence. Porque mi texto decía que todos los que están en el poder están allí por la providencia de Dios. And so when they said, who's going to win the election? Así que cuando dije quién va a ganar la elección, I said, based on the word of God, it will be the man of God's choosing. así que lo que les dije es, va a ganar aquel hombre que Dios escoja. Now that's a good Bible answer, Esa es una buena respuesta bíblica. but I think everybody just wanted a name. Pero yo creo que todo el mundo allí estaba esperando a que yo diera un nombre. But Proverbs says, like the rivers of water, God controls the heart of the king. Pero dice así, dice que como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en la mano de Dios. God tells us that no one is in power apart from the providence of God. Y dice que nadie está en el poder fuera de la providencia de Dios. And it's just as easy for God to elevate someone to power as it is for God to remove that power from him. Y para Dios es tan fácil poner a alguien en el poder como quitarlo de allí también. If you want a good example of that, read the book of Daniel Si ustedes quieren un buen ejemplo de eso, pues lean el libro de Daniel. and notice how God dealt with King Nebuchadnezzar. Y miren cómo lidió Dios allí con Nabucodonosor. He was totally in control by God, Él estaba totalmente bajo el control de Dios. and God brought him low, Y Dios lo humilló and God raised him up. y luego Dios lo levantó.
And so God is in control of all things. Así que Dios está al control de todas las cosas. And that is the lesson that we learn from the events of history. Y esa es la lección que nosotros aprendemos de los eventos que ocurren en la historia de la humanidad. Which is simply a demonstration of the providential sovereignty of God. Que corresponde a una demostración de la soberanía providencial de Dios. One more area of general revelation Una otra área de la revelación general is the human conscience. es la conciencia humana. In Romans chapter 2, we learn that God has written His law on the hearts of every man. Recuerden lo que dice allí en Romanos, que Dios ha escrito la ley en los corazones de los hombres. Read Romans 2, verses 14 and 15. Vamos a leer Romanos 2, versículos 14 y 15. Romanos 2, versículos 14 y 15. Si ya lo tienen allí, leo para ustedes la palabra del Señor. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. People do by nature what is in the moral law of God. Las personas hacen por naturaleza lo que es conforme a la ley de Dios. And that's because the moral law is written in their hearts. Y esto es debido a que la ley de Dios está escrita en sus corazones. And the human conscience bears witness to that moral law. Y la conciencia del hombre da testimonio de esa ley moral. This has got to be the most perplexing issue that faces worldly anthropologists and sociologists. Y esta es las cosas más perplejas que enfrentan los antropólogos y los sociólogos. They have a very difficult time explaining why all over the world there is a uniformity between right and wrong. Y ellos están perplejos al ver la forma como en todo el mundo hay una uniformidad en cuanto a lo que la gente considera bueno y malo. They cannot explain why different people living in different places at different times all have essentially the same moral law. Y ellos están perplejos viendo cómo diferentes razas, culturas en diferentes tiempos tienen casi una uniformidad grande en cuanto a lo que ellos consideran la ley moral. This does not make sense to an evolutionist. Esto no tiene sentido para un evolucionista. But yet, wherever you go in this world, Donde quiera que ustedes vayan en este mundo, even in cultures that have had no contact with the outside world, aún en culturas que no han tenido contacto con el mundo exterior, you will find a standard. van a encontrar un estándar al respecto. It's always wrong to steal. Siempre está mal robar, It's always wrong to lie. siempre está mal mentir, It's always wrong to murder. siempre está mal matar. And these standard moral issues are consistent around the world. Y estos asuntos morales estándares son consistentes en todo el mundo. Well, where did all of this truth come from? Entonces, ¿de dónde vienen todas estas verdades? It came through the general revelation of the moral law of God in the human conscience. Viene de la revelación general de la ley moral escrita en la conciencia humana. In the story in John 8 about the adulterous woman, En la historia de Juan 8, que habla de la mujer adúltera, the Bible says the accusers were convicted in their own conscience. dice que los acusadores fueron constreñidos en sus propias conciencias. And that's because the moral law of God is written on every man's conscience. Y esto es debido a que la ley moral de Dios está escrita en toda conciencia del género humano. We do know, however, that in the last days before Jesus returns, Y nosotros, sin embargo, sabemos que en los últimos días, antes de que regrese nuestro Señor Jesucristo, the human conscience will become more insensitive to the law of God. las conciencias humanas se van a volver más inconscientes a la ley moral de Dios.
Paul told Timothy that conscience would be seared with a hot iron in the last days. Dice Pablo a Timoteo que las conciencias serán cauterizadas como hierro, como con hierro caliente. And that's one of the reasons I firmly believe we are living close to the return of Christ. Y por estas razones es que nosotros ahora creemos con firmeza de que son los últimos días, estamos a punto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Because it seems that the moral awareness of mankind is on a very sharp decline. Porque lo que nosotros vemos ahora es que la conciencia moral de la mayoría de los hombres ha caído en un declive. And this is because I believe the consciences of people are being dulled as we approach the day of Christ. Y por eso vemos que las conciencias de las personas han sido disminuidas en su sensibilidad mientras los años se aproximan a la venida de nuestro Señor Jesucristo. But this is truth that God has revealed to all mankind. Pero estas son verdades que Dios ha revelado a todo el género humano. In nature, God reveals His power and His Trinity. En la naturaleza Dios revela su poder y su Trinidad. In providence, God reveals His sovereign control. Y en la providencia Dios revela su control soberano. And in conscience, God reveals His moral law. Y en la conciencia Dios revela su ley moral. And that is why it says in Scripture that no one is without excuse. Y por eso es que la Escritura dice que todos están sin excusa. And when people stand before God, Y que cuando los hombres se paran delante de Dios, every mouth will be stopped, toda boca se cerrará, for man is without excuse. porque el hombre no tiene excusa. Well, that ends this session, Esto termina esta sección and we will begin after our dinner break with the discussion of special revelation. y después del descanso de la cena vamos a hablar entonces de la revelación especial. Thank you. Gracias.